En el punto 6. Ahí pueden ver la pantalla. Sí, sí. Bueno, en el punto 6 te dice que consideres un disco donde los ficheros están organizados secuencialmente. Es decir, es parecido a lo que es el ejercicio 4. Tengo un tiempo de búsqueda de 4 milisegundos y una rotación de 15.000 revoluciones por minuto. Tengo sectores de 512 bytes con 500 sectores por pistas. Lo que queremos leer es un archivo, un fichero que tiene 2.500 sectores. ¿Mm? Entonces, es hacer exactamente lo mismo que hicimos para el ejercicio 4. Nuestro tiempo de búsqueda va a ser igual a 4 milisegundos. Vamos a calcular el tiempo de rotación. Fíjense que ahí yo ya coloqué el 1000 para expresarlo en milisegundos, que básicamente es 1 sobre 2 por 15.000 revoluciones por minuto, por sobre 60 para pasarlo a segundos y por 1000 para expresarlo en milisegundos. Ahí obtengo lo que es el tiempo rotacional. Y para obtener lo que es el tiempo de transferencia, fíjense que me dice que tengo 500 sectores por pista. Y mi fichero tiene 2.500 sectores. Entonces, tenemos que considerarlo, están organizados secuencialmente. Hay que considerar que vamos a necesitar leer 5 pistas consecutivas. ¿Por qué? Porque 5 por 500, 500 sectores, es igual a 2.500 sectores. Entonces yo tengo que leer 5 pistas en total. ¿Mm? ¿Cómo hacemos? Vamos a leer primero una pista, solamente una pista, que es los 500 sectores que tenemos. Reemplazamos los valores en la fórmula, como habíamos visto ayer, son los 500 sectores por 512 bytes, sobre los números de bytes por pista, donde P es el número de bytes por pista y F es la velocidad rotacional. Lo que hacemos es calcularlo, lo expresamos en milisegundos porque todos tienen que estar expresados en la misma medida, y obtengo que necesito 4 milisegundos para lo que es una pista. Busco lo que es el tiempo total para una sola pista, y obtengo que para leer una sola pista tengo 10 milisegundos. Eso es solamente para leer un sector con 500 pistas. Me falta leer 4 más. Como son todas del mismo valor, todas van a ser 500, todas están secuencialmente, o sea, están organizados secuencialmente, organizados contiguos, lo único que tengo que hacer es o multiplico esto por lo que necesito, o voy sumando lo que es para la pista 2, la pista 3 o la pista 5, que fíjense que van a ser los mismos valores, porque acá siempre va a ser 500 y siempre se va a calcular los mismos valores, es decir, va a ser el mismo porque no tengo un tiempo de que el brazo se tenga que mover para buscar la información. El tiempo de búsqueda no tengo, el tiempo de rotación va a ser exactamente el mismo y lo mismo el tiempo de transferencia. Entonces tengo que para las 4 pistas que me quedan, para cada uno tengo 6 milisegundos, que es el tiempo que me lleva a leer todo. Haciendo la suma de todo, obtengo que el tiempo total de búsqueda para este ejercicio es de 34 milisegundos. ¿Se entendió?
¿Alguna otra duda? Ahí les cambié la fecha de presentación del trabajo al lunes 7:30 de la tarde. Es decir, todos tienen que tener entregado el práctico de este práctico antes de empezar la clase del lunes. No se dejen estar, chicos, porque si bien el práctico de memoria caché va a ser un poco más corto, o sea, el punto 3, 703. Hola, ¿me escuchan? Sí, profe. El 7 es igual que el 5, exactamente. Lo único que el 7 van a consideran que es aleatorio. La entrega que les cambié para la fecha del lunes a las 7:30 de la tarde. Quiere decir que cuando empecemos la clase a las 8, todos tienen que estar eh, con los trabajos prácticos entregados. Ahí te respondió. Es 5.600 tus pistas por plato. En el práctico le dice 56.000. El tema es, ustedes resuelvan como les dice en el práctico. Si en el práctico dice 56.000, ustedes usan 56.000. Entonces, utilicen 56.000. Si en el práctico está escrito, se hace lo que está escrito en el práctico. Por eso que les dije, en el parcial, si bien van a hacer los mismos ejercicios, no van a hacer los mismos valores. Es decir, todo el enunciado va a ser similar, pero los valores van a ser distintos. Al ser distintos los valores, les va a obligar a ustedes a que lo calculen. Es decir, no, por más que traigan resuelto el práctico, no les va a servir de nada porque lo van a tener que resolver nuevamente. ¿Estamos? ¿No pueden activar los micrófonos o no quieren activar los micrófonos? Peor que yo no van a estar, ¿eh? Yo estoy con un dolor de garganta, así que por ahí si no me escuchan, avísenme. No, obviamente que los que no tienen, no, no van a activar. Me refería a los que tienen. Bueno, no hay más dudas, preguntas, consultas. ¿Todos entendieron? No, profe. Dale, perfecto. Entonces, si bien yo quería empezar hoy con lo que es el práctico del tema de memoria caché, se le va a hacer una ensalada a todos ustedes por el tema de que ya tienen que entregar la parte de disco. Vi en el chat que están un poco complicados con lo que es el tema del práctico del profesor Walter, ¿no es cierto? O sea, por lo que estuve leyendo en el chat, están complicados con ese tema. Así que vamos a dar recién el práctico de que memoria caché, lo vamos a empezar a dar el lunes de la semana que viene. Cosa de que esta semana se puedan dedicar exclusivamente a terminar el práctico del profesor y el mío que relativamente es más sencillo y más cortito. Entonces, vamos a ver ahora lo que es el subsistema de memoria. Por favor, no se olviden de eh, firmar la asistencia, no sea de completar el formulario. ¿Todos están viendo la pantalla?
Sí, profe. ¿Mm? Sí, se ve en la pantalla. Sí, sí. ¿Vale? Entonces, el tema que estamos tratando es realmente subsistemas de memoria. Acá nosotros tenemos que ver todo lo que esté relacionado a la memoria, ya sea interna o externa. Ayer nosotros empezamos a ver lo que es disco, puntualmente disco, solamente esa parte, que es considerada una memoria externa a la computadora. ¿Mm? Dentro de la computadora existen distintos tipos de memoria. Ya vienen memorias eh, predefinidas, memorias ya cargadas, y estas tienen toda una organización interna. ¿Mm? Dentro de lo que son los tipos de memoria externa, aparte del disco, ¿cuál otro conocen? Memoria externa. Un pendrive puede ser. El pendrive es un tipo de memoria. Es más, el pendrive fue el predecesor de lo que es el disco en estado sólido. Sobre lo que es el disco en estado sólido, ayer me olvidé decirle que otra gran diferencia y una gran desventaja que tiene el disco en estado sólido frente a lo que es un disco mecánico es que los discos en estado sólido ya vienen de fábrica con un número predeterminado de lectura-escritura. Es decir, los fabricantes ya establecen un número, obviamente estamos hablando de miles de millones, de veces que ustedes pueden escribir y leer dentro de lo que es el disco en estado sólido. Esto obviamente es una gran desventaja frente a lo que es el disco mecánico, porque el disco mecánico se me llena, lo formateo, lo vuelvo a cero y lo tengo como nuevo. Es decir, no tengo un número limitado de lectura-escritura. Esta es una gran desventaja que va teniendo los discos en estado sólido. Y ayer creo que uno de sus compañeros me había preguntado sobre, exacto, un micro SD o otro tipo de memoria externa. Uno de sus compañeros me había preguntado sobre el disco en estado sólido M2, ¿puede ser? Creo que era que así me había dicho. Estaba buscando y básicamente es como su compañero les dijo, es un disco en estado sólido que se conecta a lo que es el PCI Express. Es decir, es más veloz, está conectada directamente a la placa madre, es más veloz, son más chicos que los discos comunes, pero incluso frente al disco en estado sólido anterior, común, que se conecta que se conecta por SATA, tiene un número más limitado inclusive de acceso. Puedo escribir, las operaciones de lectura-escritura son menores que la del disco en estado sólido común y corriente. Básicamente esa es la gran diferencia que hay entre lo que es un disco mecánico y los discos en estado sólido. Por eso fue que yo ayer les dije que lo ideal es en una computadora, por ejemplo, tener dos discos. Un disco en estado sólido para toda la parte de iniciar el sistema operativo. Si quieren hablar, hablen nomás porque yo no veo, o sea, me salta un cartelito, pero no veo qué es. Profe, perdón que le ¿Sí? interrumpa. Entonces, cuanto mayor velocidad, mayor potencia de la memoria, más rápido salen los programas, menos Sí, durabilidad tiene. exacto. Obviamente estamos hablando de una durabilidad promedio entre 5 a 10 años, pero no es eterna. O sea, no En- tiene una, bueno, la cantidad de lectura y escritura es altísima. Sí, Prácticamente sí, sí, cambiaríamos de computadora antes de tener que cambiar esa es la de que se idea. deje funcionar. Exactamente, esa sería la idea. La idea sería que vos no tengas que cambiar de disco necesariamente cada vez o sea, que no tengas que cambiar de disco porque no tenés más acceso. Es un número muy alto, pero o sea, es una desventaja frente a un disco en estado mecánico.
Hay discos que tienen 30 años que siguen funcionando. Está bien, son lentos, son mucho más lentos, tienen menor capacidad de almacenamiento, porque estamos hablando de discos de 20, 30, 40 gigas, 80, en el mejor de los casos. Son discos que tienen poca capacidad de almacenamiento, pero siguen funcionando. Es Profe, decir, ¿y siguen los discos de funcionando. tarjeta? Los discos de tarjeta, esos que se utilizaban antes, que se insertaban en la computadora. Discos 5 y cuarto, Creo que sí, eran como unas los, tarjetitas que se bueno, insertaban así en la computadora, esa no, viejísima. las ¿Ese qué 5, sería? ¿Qué esos son, categoría entra? esos son sistemas de memoria externa. Esos vienen a reemplazar, o sea, no somos tan viejos, che. Cuando nosotros éramos jóvenes, cuando empezamos la facultad, antes que nosotros, incluso los profesores que están próximos a jubilarse, que iniciaron la carrera de licenciatura en sistema, trabajaban originalmente con tarjetas perforadas. Eran tarjetitas en donde tenían agujeritos, para que se den una idea, y cada uno de esos agujeritos era un programa. Tenían que colocar las tarjetas perforadas y así ejecutaban el ordenador. Después de eso, la siguiente evolución fue los discos 5 y un cuarto. Si buscan en internet van a encontrar, creo que no son los que me estás diciendo. Discos 5 y un cuarto eran como un cuadrado aproximadamente de 15 centímetros por 15 centímetros de color gris que se insertaban en una ranura especial y podíamos guardar información en esos discos. O Sí, sea, no sé si eran discos, eran como unas tarjetitas disquete. cuadradas. Sí, Después del algo Disquete. 5 y así, un bien cuarto Yo, chiquitito, bien finito. viene el disquete. Después del disco de 5 y un cuarto viene lo que es el disquete. El disquete de 3 y un cuarto. Quiere decir que podíamos grabar en ese disquete 3 megas y 15. O sea, no podíamos grabar más de 3 megas de información ahí adentro. Es decir, podíamos guardar un documento en Word sin imágenes. Igual, el Word era otra cosa, en ese entonces era más liviano, pero eran unas tarjetitas chiquititas, un poquito más grandes que los que son las tarjetas UV hoy en día, que tenían también su ranura donde colocábamos y a través de ahí leíamos la información. Después de los discos de 3 y un cuarto, pasamos a los CD, solamente los CD. Ese sí ya conocen. Los CD son todo donde se grababa, solamente se podía grabar una vez la información y se quemaba totalmente. Después pasan a lo que son los CD regrabables, donde podíamos ir grabando la información y era más seguro, pero estamos hablando de grabar información de 700 megas, chicos. ¿Eh? O sea, era todo el espacio que teníamos de almacenamiento. A partir de ahí es que comienza toda la evolución de lo que son las memorias externas. Pasamos del CD, pasamos al DVD, del DVD común y corriente que solamente podíamos grabar una sola vez. Del DVD pasamos a lo que es el DVD regrabable, y el que tenía el DVD regrabable era wow, tenía la tecnología para grabar todos los archivos que necesitábamos. Más adelante, a partir del 2005, 2006, la memoria no me falla, empiezan a aparecer los primeros USB. ¿Mm? Aparecen los USB, que obviamente rápidamente van a reemplazar a todos los que son los CDs. CD, DVD, prácticamente hoy en día ya no se utiliza. Tenemos los que son los USB, que originalmente eran 1.0, esa era la velocidad de grabación que teníamos. Estamos hablando de, con suerte, y el USB más grande que había era de 2 GB. Fíjense todo lo que evolucionó la parte de memoria externa. Hoy en día estamos hablando de USB de cuánto. No, no sé cuánto es la memoria que tiene. Profe, Se ve como USB sería pendrive o... en los pendrive, sí. Sí, Ah, sí, sí, sí. No sé cuánto tiene, cuántos y gigas hasta el tiene hoy momento en creo día. que son de 32 o 64, creo que es el máximo. No 30. sé si hay más. Pero vos imagínate, 64 gigas tenés para grabar. Yo tengo una 32, que ya no lo uso, pero está ahí.
Uno de 32, creo que tenés razón, creo que le sigue el de 64, que básicamente alcanza, es muy chico el dispositivo del pendrive, y la cantidad de información que entra adentro, si nos ponemos a comparar con lo que era, ¿cómo es? A ver. Vamos a abrir este. Ah, no me deja, ahí está. Este. Profe, ahí Fíjese, busqué y dice ahí que el está. pendrive más grande hasta ahora es de 4 teras. Ujú, es muy probable, porque yo tengo el de 32 hace bastante tiempo, o sea que ya. Esto es lo que vos me decías. Sí, esos eran. Estos son disquetes. Disquete 3 en quinto, lo que podíamos grabar, pero estamos hablando de megas. Esto es para que se den una idea, era grabar tu documento que tenías que ir a defender para aprobar la materia y llevar así, exactamente así como estos. ¿Vieron la pila? En cada uno de estos teníamos guardado todos los documentos. ¿Por qué? Porque se dañaban de la nada. Sí, o sea, le miraste feo, ya no leía. Porque, a ver si se ve acá, en esta imagen. No sé si ven que tiene una ranurita. Esa ranurita era lo que hacía que activábamos para que ¿cómo es? Para bloquear la grabación sería. Si activábamos esto no podíamos grabar más, pero cada vez que la activábamos corríamos el riesgo de que lo que estaba acá adentro, que era un disco de vinilo, o sea, un disco negro, no me acuerdo qué material era, se raye y chau tu documento. Entonces cada vez que teníamos que ir a rendir, cada vez que teníamos que llevar un documento, teníamos seguro 4 o 5 disquetes con la misma información para asegurarnos de que alguno ande. Porque si vos ponías en la computadora, terminabas de grabar, volvías a poner la computadora, se te rayó el disco. Se te rayó el disquete, vuelta a empezar todo. Después las computadoras mismas, para cuando teníamos que formatear, venían en estos tipos de disquete. Fíjese que Profe, o estos, sea, eran sistemas de almacenamiento baratos, si podía llevar unos cuantos. ¿sí? Era un sistema de almacenamiento barato, muy económico, pero muy volátil. No podías llevar uno solo, porque lo más probable que pase es que se te borre. Lo más probable que pasaba era que no tengas más, que no funcionen. Es similar a los cassettes. Ustedes conocieron, no sé si llegaron a conocer lo que son los cassettes de música. Vieron que es una cinta para reproducir. Bueno, es similar. Fíjense que en esta imagen está lo que es el avance. Pasamos del disquete, o sea, este es originalmente el que está acá atrás. Ese es el 5 1/4 que yo les digo. A partir de ahí vamos subiendo, los disquetes cada vez van siendo más chicos. Del disquete pasamos a los cassettes, que éramos para grabar voz, audio. Después teníamos los CD, que ahí no veo, no llego a leer cuánto era la capacidad de almacenamiento. De los CDs pasamos a los PEM, que estamos hablando del valor de los teras hoy en día. De los PEM, la siguiente evolución, no me acuerdo si fue antes o después, pero son los micro SD. Es decir, las tarjetitas de memoria que utilizamos en los celulares hoy en día son posteriores a los que son los pendrive. Todos esos que estamos viendo básicamente son dispositivos de almacenamiento externos, absolutamente todos. Entonces, cuando hablamos de subsistema de memoria dentro de lo que es la computadora, esos son todos los que son básicamente dispositivos externos.
Incluso ahí había uno que no les nombré, que es el disco externo, que yo tengo mi disco externo que tiene 1 TB. Básicamente, del USB, la siguiente evolución fue el disco externo, que tenía mayor capacidad, pero también teníamos ciertos cuidados que tener porque se podían quemar. Después incluso de todo lo que son los USB y los micro SD, es que surgen la memoria interna, la SSD, la memoria en estado sólido, que no sé si alguna vez lo vio, es un chip únicamente, que está dentro de la placa integrada, obviamente estamos hablando de una placa integrada, es un chipcito chiquitito donde se va grabando la información. Entonces, básicamente lo que vamos a ver es las características del subsistema de memoria interna de lo que es la computadora. 700 megas, exactamente. Los CDs viejos eran de 700 megas. Muchos de ustedes ya no lo llegan a conocer, muchos de ustedes ya no han tenido el placer de pelear para grabar un CD. Hoy en día todo con USB, con pendrive sería. Ustedes con el profesor Bella habrán visto esta organización, esta arquitectura de referencia. Por más vieja que sea, por más vieja o nueva, no importa si estamos hablando de una gamer, de una computadora gamer, no interesa. Básicamente siempre va a tener la misma arquitectura de referencia. ¿Por qué? ¿Cuál es la arquitectura que tenemos? La arquitectura von Neumann. Los celulares que ustedes tienen arquitectura von Neumann. Entonces, dentro de lo que es la arquitectura de referencia que habrán visto con el profesor Beglia, fíjense que tenemos los dispositivos, el módulo de entrada-salida, tenemos la CPU propiamente dicha, con todos sus registros internos, con el contador de programas y demás, y conectados mediante lo que es el bus, tenemos el sistema de memoria. El sistema de memoria, para que se den una idea, independientemente de qué memoria estemos hablando, no interesa qué memoria sea, siempre tiene esta estructura. La memoria siempre va a estar organizada como una pila, ¿no es cierto? O un vector. Básicamente es un vector de memoria. Ay, no te escucho nada. ¿Dónde? Dentro de cada celda van a tener grabado todo lo que sea los datos propiamente dicho y las instrucciones de qué es lo que tienen que hacer con esos datos. Siempre van a estar grabadas dentro de lo que es ese vector. Una memoria siempre se organiza de forma vectorial. ¿Vieron esto con el profesor Beglia, verdad? Lo habrán visto cuando vieron la parte de instrucciones. Sí, no, profe, no sé de qué me está hablando. Profe, yo no vine a esta clase. Toda la parte de CPU habrán visto con lo que es, a ver si está, con lo que es el ciclo de instrucciones, habrán visto cómo iba interactuando la CPU con la búsqueda de la instrucción y la búsqueda de no solamente la instrucción, sino de los datos. Bueno, todos esos datos se encuentran almacenados dentro de lo que es esto. Esto es básicamente una memoria que tenemos internamente dentro de lo que es la computadora. Tenemos este tipo de memorias. También tenemos los procesadores. Se puede llegar a pensar que el procesador es un tipo de memoria más o menos similar. O sea, estos son lo que vienen internamente ya incluido cuando compramos una computadora. Lo que podemos ir reemplazando o agregando son las memorias. Es decir, mi computador tiene una memoria de 4 GB.
le puedo extender a 8, 16, es decir, tengo que ir agregando, de acuerdo al tipo de memoria que me acepte mi computadora, le puedo ir agregando más memoria. Básicamente, después lo que tenemos, la arquitectura multicore, donde tenemos hasta 4 cores, donde lo que se buscaba era incrementar la performance, es decir, incrementar lo que es el rendimiento de los procesadores, no solamente los procesadores, sino ayudarlos con lo que es la memoria caché. Vamos a ver que la memoria caché, existen 3 niveles de memoria caché, donde generalmente la L1, o sea, la memoria caché L1 es la más cercana a lo que es el procesador. Tenemos la L2 que le sigue nivel y la L3. La L1, la L2, la L3 puede guardar tanto datos como instrucciones. Generalmente la L1 está reservada para lo que es los datos y la L2 está reservada para lo que es las instrucciones. Todo esto está básicamente acá adentro. O sea, no acá adentro precisamente. Está el procesador y acá al ladito, así, al toque, está lo que es la memoria caché. Cuando hablamos de memoria, tenemos que considerar cuáles son las principales características, es decir, qué es lo que me hace que mi subsistema de memoria funcione dentro de lo que es el ordenador. Básicamente, el ordenador, como les dije, tiene varias memorias internas. Estas memorias es necesario organizarlas de una forma determinada. No se puede estar todas de tener la misma capacidad, el mismo tamaño y la misma velocidad por una cuestión de costos. No sé si vieron, pero revisen. En el aula virtual ya está subida toda esta filmina. Ya está esta y la de memoria interna que también tendríamos que ver, pero no sé si vamos a llegar. Y hay un enlace a una página en el que le explica cómo se construyen las memorias. Es decir, que se parte del silicio, es decir, todo el proceso que se le hace al silicio para llegar a tener hoy en día las memorias en los computadores. La jerarquía es tanto interna, se considera la parte interna, como a la parte externa. Básicamente, cuando definimos lo que es la jerarquía de memorias, tenemos que considerar la tecnología que tiene la memoria, es decir, para qué la voy a utilizar, la performance y los costos. Construir una memoria caché no tiene el mismo costo que construir una memoria RAM, por ejemplo. Cuando hablamos de memorias internas, que es lo más cercano que tenemos al procesador, vamos a tener toda la parte de registros, o sea, tenemos primero que nada el procesador, luego sigue la parte de registros que habrán visto ustedes, el MBR, el MAR, el L1, todos los registros que están los más cercanos a lo que es el procesador. Luego vienen todos los niveles de caché que tengamos, depende del ordenador que estemos trabajando, vamos a tener entre 1, 2, 3 o 4 niveles de caché, va a depender del procesador. Luego viene la memoria principal, que generalmente es una DRAM. Y también tenemos lo que son las RAM, la ROM, la EPROM, la DDRAM, o sea, todas son memorias internas al procesador. Como memoria externa, por ejemplo, los discos, los cintas, los USB, o sea, todos son externos a lo que es el computador. Esa jerarquía empieza desde arriba, es decir, desde la punta de una pirámide, empezamos con los registros, y a medida que vamos llegando a la base, se va descendiendo en jerarquía. A medida que vamos descendiendo, el costo por bit va a bajar, va a aumentar la capacidad, pero mi latencia, es decir, mi tiempo de acceso, o sea, la velocidad con la que se accede a la información también va a bajar. ¿Por qué se organiza? Es decir, ¿por qué tengo que considerar todo esto? Porque básicamente hay que considerar
no solamente lo que es la programación propiamente dicha, que es la parte que nos interesa a nosotros, sino también la parte electrónica. Tenemos que ver que no es solamente decir, voy a hacer que todas las memorias sean como la caché. Es un costo muy alto, es muy elevado hacer una memoria caché. Entonces no se justifica que, por ejemplo, para tener mayor velocidad, mi memoria RAM sea similar a la caché. Tampoco tenemos que ver el tema de la, como les dije, la electrónica. No es lo mismo construir, hacer los circuitos, estoy hablando de hacer las plaquetitas propiamente dicha, para una memoria caché que para una memoria, una de RAM o una de PROM o una ROM, por ejemplo. También tenemos que considerar lo que es el ciclo de instrucción, es decir, el rendimiento de la memoria frente a cómo funciona dentro de lo que es el organizador. Básicamente, dentro de la arquitectura típica, dentro de lo que es la arquitectura von Neumann, tenemos la memoria, los buses, la CPU, todo, donde se va ejecutando el ciclo de instrucción que ustedes ya vieron con el profesor. Dentro de ese ciclo de instrucción, se puede llegar a considerar que la memoria, es decir, ir a buscar el dato, ir hasta la memoria a buscar el dato, es lo que puede llegar a generar el cuello de botella. Es lo que más tiempo dentro de lo que es el ciclo de instrucción me va a llevar. Las memorias más rápidas generalmente van a ser las más chicas, por el caso de la caché, por ejemplo. Pero agrandar esto, le vuelvo a repetir, es un costo muy elevado, considerando también toda la parte tecnológica y también considerando la parte física puntualmente. Estamos tendiendo hacia lo que es la minimización, es decir, que las placas sean cada vez más chicas. Entonces, poner mayor cantidad de memoria va a ir agrandando, en lugar de achicar, va a ir agrandando la placa. Profe, Es decir, una preguntita. Si a la placa madre ya podría venir ya con una memoria ya como instalada ya en la computadora para que ahí venga con el Windows instalado, por decirlo así, para que tenga el inicio de sesión más rápido posible porque es una conexión directa con la placa. Ya está soldado, digamos, no necesita ninguna conexión intermediaria. no, no, porque el costo del almacenamiento, el costo del bit es muy alto. O sea, O el sea, programa está grabada dentro de lo que es la memoria, lo que ustedes conocen como memoria, puntualmente. En porque la decía, computadora, a ver, cuando iniciamos la computadora, tenemos que diferenciar esto. Hay dos partes cuando iniciamos la computadora. Una parte puntual es cuando nosotros iniciamos y lo que hacemos es ejecutar la BIOS. Ustedes prenden la computadora y lo que se ejecuta es la BIOS. Esa BIOS es la que está grabada dentro de lo que es la memoria principal de la computadora. Esa información se encuentra dentro de la memoria RAM. ¿RAM? Siempre me confundo, RAM, ROM. La que no es volátil. ¿Se entiende? Vos inicias la computadora y automáticamente la computadora inicia la BIOS, que es el programa interno que tiene la computadora para que tu computadora ande. ¿Alguna vez alguien vio la BIOS? sí, profe, yo lo que me refería sería una memoria para tener ya instalado el Windows en sí, Tiene que iniciar el no la BIOS. BIOS. Sí, sí, o sea, la BIOS ya tenemos una memoria para la BIOS, pero yo me refiero a otra memoria que sea para instalar solamente el Windows, en ¿No? vez de tenerlo instalado en una memoria La memoria del disco. secundaria. Sí, ¿No? No, corazón, ¿por qué? Porque vos para tener instalado el Windows, vos necesitas mucho espacio de almacenamiento y no es factible. O sea, es muy elevado el costo de poner el Windows dentro de una memoria interna. ok. Porque si no, lo ideal sería que todos mis archivos se graben en la caché. La caché es la más rápida del mundo.
para yo tener acceso lo más rápido posible sería lo ideal, que sería espectacular que yo pueda grabar toda mi información dentro de la caché, ¿no es cierto? Y en la RAM no se puede porque si se apaga la compu se pierde el sistema operativo. Exacto, exacto. Podríamos instalarlo en la RAM, pero prácticamente tendríamos que tener el internet de la NASA. Exacto. Si se te jode, se te jode la computadora entera. Sí. Aunque No, podrías entrar a los programas instantáneamente si lo tenés cargado en la RAM. pero te depende también del internet, depende también de tu bus de conexión con la placa de Ethernet. ¿Se entiende? Es decir, es todo un mundo dentro de lo que es la ingeniería, Sí. dentro de lo que es las placas propiamente dichas, dentro de lo que son los buses y demás, para todo esto. Sería lo ideal, o sea, yo no te digo que no, sería espectacular prender la máquina y que automáticamente esté. Básicamente eso se logró con los discos SSD. Podríamos, profe, pero estamos en Latinoamérica. Yo creo que ni en Estados Unidos ni en ningún lado se ha llegado a instalar el sistema operativo. ¿Mm? Se te vuelvo a repetir, para mí lo ideal, que no tarde nada, sería tener los datos grabados en la memoria caché, pero no se puede. Tenemos un costo, un espacio muy limitado para grabar la información. ¿Mm? Cuando nos referimos también a la que es la memoria, ya vimos lo que es su ubicación, puede ser interna o externa. Interna son toda la parte que se encuentra dentro de lo que es el procesador, son los registros internos propiamente dicho, la memoria principal, la memoria caché. La capacidad de almacenamiento, o sea, siempre cuando hablamos de capacidad vamos a estar limitados por lo que es la palabra. Acuérdense cuando vimos sistemas de numeración, todo el funcionamiento interno de la computadora está regulado por la palabra. Hoy en día estamos hablando de palabras de 64 bits, por eso tenemos programas de 64 y por eso sistemas operativos de 64, pero sí o sí estamos limitados a eso. ¿Mm? Estamos limitados a lo que es la palabra y la longitud, eso habrán visto con el profesor, toda la parte de la longitud de lo que son las instrucciones, las distintas longitudes que existen para las distintas instrucciones. ¿Mm? Tenemos también dentro de lo que son las memorias, las unidades o los bloques direccionables, que son los que van a direccionar la palabra dentro del procesador. Está relacionado con la longitud de los bits, donde generalmente las unidades direccionables es una relación de 2 elevado a la cantidad de bits que tengamos para una dirección. Esa quiere decir que esa es el máximo tamaño, esa es mi unidad de dirección más grande que puedo llegar a tener. ¿Mm? La unidad de transferencia puede ser menor o igual a lo que es la longitud de la palabra de la memoria. Generalmente lo que se busca, es decir, la unidad de transferencia es el número de bits que son leídos o escritos por una unidad de tiempo. Tiene que ser igual o puede llegar a ser superior a lo que es la palabra o una unidad direccionable. Hacer esto, todo esto lleva mucho costo, es decir, mucho tema de ingeniería, programar esto y llegar a hacer las memorias. Por eso es que los ingenieros cuando hacen las placas ganan muy bien porque se los paga específicamente para realizar esta tarea. También se puede llegar para los que son las memorias externas. Vieron que las memorias externas son mucho más rápidas. Para las memorias externas, la unidad de transferencia, estamos hablando ya de bloques directamente, donde se van a transferir unidades mucho más grandes. El método de acceso es el mismo que vimos, secuencial, donde la memoria se encuentra organizada en unidades de datos, que son registros, y el acceso se hace en forma de secuencia, siguiendo una línea específica. Es decir, tiene que ir a buscar
lo que es la información. El ejemplo clásico de un acceso secuencial son las cintas. Y también tenemos el acceso directo, donde se usa también lo que es el mecanismo de lectura-escritura, y los bloques tienen una única dirección que está basada en esa ubicación. Es decir, se accede directamente a lo que son los datos que queremos acceder nosotros. El método de acceso dentro de lo que son las memorias internas, tenemos de acceso aleatorio, de acceso random o de acceso asociativo, donde el random se tiene un único mecanismo de direccionamiento y el tiempo de acceso es independiente de los accesos anteriores. Es decir, no interesa cuántos accesos tuvimos anteriormente, cada uno va a tener su propio tiempo de acceso. Se los puede seleccionar aleatoriamente o al azar, y también se los selecciona aleatoriamente, pero el modo de direccionamiento está directamente, es decir, tiene un modo de direccionamiento directo. Generalmente en estos casos estamos hablando de lo que es la memoria principal y en algunos casos lo que son la memoria caché. Básicamente la asociativa es un tipo de acceso, es decir, es una variación del acceso random. Lo que hace es comparar las distintas ubicaciones de lo que queremos, de la información que queremos acceder. Y se hace para todas las palabras simultáneamente. Básicamente se accede a la información que nosotros queremos a través de una porción significativa del contenido, es decir, de la información que queremos, en lugar de la dirección. El ejemplo clásico es la memoria caché. La memoria caché lo que hace es no guarda la dirección del dato, no guarda la dirección de la información que queremos acceder, guarda una porción del dato que queremos acceder. Por eso fue que les dije, por ejemplo, el otro día, cuando ustedes prenden la computadora y lo que primero que hacen, en algún momento, cuando ejecutan el Word, la primera vez que ejecutan el Word, les va a tardar un poco en abrirlo. Estamos hablando de milisegundos, es decir, tardó un milisegundo en abrir. Ustedes lo cierran y la segunda vez que vayan a acceder al Word, la velocidad es más rápida. ¿Por qué? Porque una porción del Word, es decir, una porción del dato de acceso al Word, se guardó en la memoria caché. Y el procesador siempre vaya a buscar primero en la memoria caché a ver si tiene guardado algo. Si tiene guardado, lo va a traer. Es esa la información que va a traer y automáticamente les va a traer la información. No es que se pueda buscar la dirección de dónde está grabado el acceso para Word. No, va a traer la información que quiere en base a lo que tiene grabado, la información que tiene grabado sobre ese programa. Yo le digo Word, pero se aplica absolutamente todo. Cualquier parte de que ustedes ejecuten dentro de la computadora, la segunda vez siempre va a ser más rápida. Pero es volátil. Quiere decir que cuando yo apago la computadora, toda esa información se borra. Y tampoco es que puedo grabar, no es que va a grabar toda la información de todo, o sea, va a tener grabada solamente una porción de la información. No va a tener la información completa. Acuérdense que es una memoria muy chica, entonces no puede guardar todo. Es muy chica y muy cara. Cuando consideramos lo que es el performance, o sea, cómo funciona, cómo rinde la memoria, tenemos que considerar lo que es la latencia o el tiempo de acceso y la tasa de transferencia. Para memorias de acceso aleatorio, el tiempo que se tarda en leer y escribir es el tiempo que una dirección es presentada, es el tiempo que tarda en ir a buscar a la memoria y traer la dirección y que de esa dirección obtener el dato. Acuérdense que cuando hacemos direccionamiento, nosotros lo que primero que vamos a buscar es dentro de la memoria la dirección donde se encuentra almacenado el dato. Entonces, la latencia es el tiempo que tenemos hasta que tenemos disponible
para el uso el dato almacenado. La tasa de transferencia es, como estábamos viendo dentro de lo que es el disco, es la tasa a la que pueden ser transferidos desde o hacia una unidad de memoria. Es decir, el tiempo que yo tardo en copiar de un lugar al otro. ¿Sí? ¿Vieron cuando hacen control V, control C? Si bien para todos nosotros es prácticamente transparente, es decir, no estamos pensando, ay, copié y pegué y tardé 1 milisegundo. No. Ese milisegundo, que para nosotros es re poco, es decir, el tiempo que yo tardo en hacer esto, fíjense que prácticamente no hay diferencia. O sea, nosotros no llegamos a notar que tardó 1 milisegundo, 1 nanosegundo, pues tengo disco en estado sólido. Pero dentro de lo que es el procesador, dentro de lo que es el funcionamiento interno de la computadora, fue mucho tiempo. Es decir, entre que el procesador se fue, buscó la dirección, obtuvo el dato, lo trajo, lo presentó, lo mostró todo, es mucho tiempo el que tardó internamente. Obviamente, la presentación está grabada dentro de lo que es la memoria caché, lo que hace que sea más rápido. Pero aún así sigue siendo mucho el tiempo que tarda internamente. Acuérdense que nosotros hoy en día, fíjense que ustedes me quieren grabar el sistema operativo dentro de la memoria interna. ¿Para qué? Para que sea más rápida. ¿Es así o no? ¿Para qué ustedes quieren grabar el sistema operativo en la memoria? No en la memoria principal. Para que sea más rápida, ¿no es cierto? Para que puedan acceder más rápido. Pero ya cuenta de qué. Si básicamente hoy en día vamos accediendo cada vez más rápido. Esta es una fórmula que vamos a utilizar para la parte del práctico que tenemos el lunes, donde vamos a calcular el tiempo promedio que nos lleva a leer o escribir una n cantidad de bits. Para la fórmula, como podrán ver dentro de lo que es disco, es todo suma, resta y división. No hay nada más que eso. Lo que vamos a hacer es sumar el tiempo de acceso promedio más la cantidad de bits que tengamos sobre nuestra tasa de transferencia. ¿Cuál es nuestra tasa de transferencia? Los bits por segundo. Ahí abajo tienen un ejemplo donde me dice que el número de bits a transferir es de 500, es decir, voy a transferir 500 bits. Mi tasa de transferencia, o sea, el tiempo que yo tardo en transferir los bits es, o sea, en un nanosegundo yo puedo transferir 1000 megabits por segundo. Y yo quiero pasar solamente 500. Entonces, y mi tiempo de acceso promedio, es decir, el tiempo estadístico, por decirlo de una forma, que a mí me lleva a acceder a cada uno es de 10 segundos. Entonces, la respuesta es decir, ¿cuánto tiempo promedio me lleva leer o escribir 500 bits? Es 10 segundos más los 500 bits que quiero transferir sobre los bits por segundo. Hago el resultado de eso y obtengo de que el tiempo promedio para leer o escribir 500 bits es igual a 10 segundos. Profe, una preguntita. ¿Ese tiempo de acceso promedio es el tiempo que tarda en acceder a la ubicación donde está el archivo que queremos leer o queremos escribir? En promedio. O sea, no es solamente de uno, es el tiempo que tarda en acceder a todas las veces. ¿Me entendés? Es un cálculo estadístico que se hace. Básicamente de todo el tiempo que a vos te llevó a acceder a los distintos datos dentro de lo que es la memoria. No es solamente el tiempo que te llevó a acceder un dato. Y cuando hablamos de datos es todo. ¿Se entiende? Es decir, todo el tiempo generalmente se calcula cuál es la velocidad que tiene de acceso, cuánto es el tiempo que tarda en ubicarse en la celda, ubicar la dirección de la dirección. También, ojo, todo depende del modo de direccionamiento que tenga.
Por decir un ejemplo, sería, yo agarro, quiero transferir un archivo que me pesa 5 gigas a otro sector o a otra memoria y esos 10 segundos, por decirlo así, o lo que sea, Sí. es lo que tarda en buscar la ubicación donde están las memorias, en la ubicación de la memoria donde están registrados los datos de ese archivo en concreto que te quiero pasar, Sí. buscar un espacio de memoria disponible en la otra memoria donde yo quiero pasar los datos y que haga todo el cálculo para pasar y ahí recién empieza la transferencia, ¿no? Sí, ese es el tiempo promedio que le va a llevar leer o escribir. En este caso, o sea, ¿qué te va a variar a vos, por ejemplo? Fíjate que acá quiero transferir solamente 500 bits. O sea, es algo muy chiquitito. ¿Mm? Es algo extremadamente chiquitito. Si vos quisieras hablar de, no sé cuánto, de 10 gigas, si vos querés hablar en función de los gigas, no tenés que considerar que son 10 gigas. Vos tenés que fijarte a tu computador cuánto es la tasa de transferencia de bit por segundos que tiene. O sea, cuántos bits. Siempre volvemos a lo mismo. La computadora solo maneja 0 y 1. Entonces, ¿cuánto es la tasa de transferencia de esos ceros y 1? Puede hacer por segundo. ¿Cuánto tu computadora puede transferir en un segundo? ¿Cuántos bits puede transferir en un segundo? Básicamente, este, es el que te va a dar el tiempo total. Eso saca un promedio, un cálculo en base a lo que soporta tu procesador, Eso lo hace un el programa, bus. un benchmark. Sí, pero es por el tema del procesador bus de datos Todo. el- y la memoria, bueno, y después el controlador también calculo. Alto. O sea, el benchmark, los programas benchmark, lo que te testean la computadora. Yo si encuentro, háganme acordar. Les paso dos programitas que nosotros utilizamos, por ejemplo, para ver lo que es la velocidad de las memorias caché. Vieron que esa información no viene en ningún lado. Cuando ustedes van a comprar una computadora no les dice, tienen una memoria caché L1 de tanta velocidad. Todo eso se utilizan distintos programas que lo que hacen es escanean la computadora y sacan el promedio de tiempo que le lleva a tu computadora a hacer todo. Pero no es que esa información te va a venir dentro de la computadora cuando vos vayas a comprar, por ejemplo. No es la velocidad del reloj, porque el reloj lo que te da es el ciclo. También dentro de lo que es el acceso, dentro de lo que es el acceder, tenés que ver cuántos ciclos de relojes te llevó. Por eso es un tiempo promedio. Puede ser que leer 10 gigas te lleve 3 ciclos de reloj. Y leer, capaz que te lleve ese tiempo porque vos tenías abierto un jueguito, estabas jugando, tenías abierto 10 páginas web, o sea, hay que considerar también el rendimiento de la computadora, qué es lo que estabas haciendo. Acuérdense que el procesador es el que maneja todo y cuanto más le cargan, más tarda. Entonces puede ser que si ustedes van a transferir 15 gigas de un lado al otro, donde esos 15 gigas van a ser exclusivos, quiere decir que no tienen nada más abierto que eso, la velocidad de transferencia va a ser más alta, es decir, va a transferir más rápido a que si ustedes le están atosigando con un videojuego abierto, la página de internet abierta, no sé, ¿qué más pueden llegar a tener ustedes abiertos? Están con el Logic Sim, con el Cocodrile, con el Tinkerbell, o sea, tienen abierto una cantidad de cosas donde el procesador tiene que ir regulando los tiempos de acceso a todo. Les vuelvo a repetir, para nosotros es transparente, o sea, nosotros nos vemos Imagínense el hombrecito que está ahí adentro trabajando arduamente para que ustedes funcione su computador. O sea, el usuario no lo piensa así, ¿no es cierto? O sea, ustedes nos piensan que el procesador tiene que hablar con los registros, ir a buscar la memoria, la dirección en la memoria, que la memoria tiene que le va a decir dónde está el dato, y ahí tienen que buscar el dato de una cosa, traerlo para sumar al otro, ¿no es cierto?
Ustedes no lo piensan eso. Es transparente al usuario. Profe, el tema de la velocidad, así el reloj de la CPU, ¿es el mismo de hace años o varía en algo, tipo, va mejorando generación con generación o es prácticamente la misma tecnología nomás? Es la misma tecnología. No sé si ha mejorado. La mejor respuesta que te puedo dar es, te averiguo para el lunes. Pero tengo entendido que el reloj es el mismo. O sea, pero ¿aumenta la velocidad del reloj o siempre es la misma la velocidad del reloj entre No, va procesador aumentando. de... Una cosa es la tecnología y otra cosa es la velocidad. La velocidad va aumentando. O sea, sí, pero para mejorar la velocidad tiene que mejorar la tecnología, calculo yo, porque los Para que mejore la velocidad, lo que tiene que pasar es que tenemos que buscar maneras de bajar más la temperatura. Por eso cada vez los enfriamientos son más robustos. O No sea, es para aumentar la solamente velocidad del reloj del CPU, nada, tiene que ser más potente el enfriamiento. Por eso nomás no exacto. tendríamos procesadores a 10 GHz ahora, por el o enfriamiento que sea, tenemos. mayor carga de energía, digamos, de soporte Claro, y hay mayor mejor carga de energía disipación. y por lo tanto mayor temperatura, y por eso Eh, necesitamos mayor disipación. Las computadoras de antes, ustedes nomás saben que era así de rápida. Las computadoras de antes era típico. Vos prendí, y no es mentira, chicos. Prendíamos la computadora y nos preparábamos unos mates, tomábamos unos cuantos mates, veníamos y recién estaba iniciando la computadora. Pero sigue siendo von Neumann, sigue siendo la misma arquitectura. No, lo que va pasando sí que se va achicando los componentes, mejorando la tecnología en el sentido, se va mejorando la parte de componentes, refrigeración y demás. Y la arquitectura es la misma, chicos. La arquitectura no cambió, la arquitectura siempre va a ser la misma. Es lo que yo les dije, la arquitectura, hay otras opciones, hubieron otros intentos de cambiar la arquitectura. Arquitectura, la NASA, les voy a buscar, yo eso doy o sea, doy para otra facultad. Como yo no les di arquitectura von Neumann, no sé qué les dio. Pero hubieron intentos de cambiar, de mejorar las arquitecturas. ¿Ustedes piensan que seguir con la arquitectura de los años 40 es por algo? O sea, ¿es porque no se intentó? Hasta la NASA intentó mejorar la arquitectura y no hay forma de mejorar, o sea, no O, s- encuentran. o sea, esta Hablando de arquitectura arquitectura, la von que Neumann, está puesta, es lo más eficiente, costo-beneficio, por decirlo así. exacto, con la misma arquitectura de hace 40 años atrás. No, no son O 40 años, en los años cap- 40 capaz salió, 40, que, 60. capaz que hay una arquitectura de mejor, más eficiente, No, pero los precios no, se disparan. no, no. Y hubieron todo tipo de investigaciones, chicos. Busquen en internet, fíjense, investiguen, van a ver que no pudieron mejorar la arquitectura, no pudieron encontrar una forma de cambiar las arquitecturas. Sí o sí se tienen que relacionar de esta forma. Entonces lo que van haciendo es mejorando los componentes, mejorando la circuitería, mejorando, es decir, antes hacían con un cierto material, hoy en día lo hacen con otro material, otra tecnología para desarrollar, pero no, no se implementaron. O sea, me están poniendo ahí todas arquitecturas, pero no se llegan a implementar. Es decir, no, no hay no llegan a reemplazar a la arquitectura von Neumann. Todas las arquitecturas que ustedes busquen, van a ver que son variaciones de von Neumann. Creo que el de la NASA consideraba tener dos memorias, en lugar de tener una sola celda de memoria, consideraba separar dos memorias, algo así era. No me estoy acordando bien en este momento. Lo que puso el compañero en el chat son las microarquitecturas, no arquitecturas. O sea, las microarquitecturas serían el, el proceso de fabricación de los procesadores, Por eso, o sea, el tamaño de los transistores, eso. Eso no te niego, todo eso va disminuyendo, todo se está tendiendo a lo que es el micro, macro, o sea, todo lo más chiquito que se pueda, cada vez más chico. La,
La nueva Apple creo que tiene 5 centímetros de ancho, incluido teclado y monitor. ¿Entiendes? Es a lo que se tiende, a reducir los tamaños de los componentes, a reducir las conexiones, a reducir a reducir las líneas de buses, pero cuando digo reducir la línea de buses no me refiero a reducir la cantidad, sino que cada vez sean más finas y que al ser más finas puedan transmitir más por cada uno de ellos. ¿Eso es a lo que se tiende? Sí. Pero no se puede cambiar la arquitectura. No sé, von Neumann estaba muy inspirado. Von Neumann estaba, no sé, estaba en el mejor de los tiempos, se tomó unas cervezas con el que hizo la máquina Enigma. ¿Cómo se llama? El científico que creó la máquina Enigma. Ay, se me fue el nombre. ¿No se acuerdan? Alan Turing. Exacto. Von Neumann era muy amigo de Alan Turing y Alan Turing en alguna forma le influenció a von Neumann cuando fue que crearon, cuando a von Neumann se le ocurrió lo que hoy en día conocemos como su arquitectura. Es decir, trabajaron entre los dos juntos y después Alan Turing siguió con lo que es su máquina Enigma y a von Neumann se le iluminó la lamparita de una noche de cerveza que tomaron y creó la arquitectura. Tampoco fue que se implementó, perdón, no es que tampoco se implementó de un día para el otro. Hubo todo una serie, un procesos y demás, pero la arquitectura, la forma de funcionar internamente la computadora, no cambia, no ha cambiado, y lo más probable es que no cambie. No. Busquen, abran Google ya en este mismo instante y díganme si hay alguna otra arquitectura en funcionamiento. Porque Está la hubieron de 3. Harvard, parece. ¿Cómo? La arquitectura de Harvard. ¿Pero qué dice sobre la arquitectura de Harvard? Y que tiene dos memorias, una para datos Es, y otra es, para seguirlo. y que Profe, después se las dejó de lado. eso podría llegar a cambiar cuando, por decirlo así, que se están investigando el tema de las computadoras cuánticas. Eso podría llegar a Exacto. cambiar, Podría llegar a cambiarse eventualmente. porque al Pero, fin y al cabo siempre tenemos, o sea, son las mismas computadoras de hace años, pero solo que con más potencia. Cosa exacto. que con el tema de la computadora cuántica ya cambia todo el funcionamiento de la computadora. Capaz que ahí sí pueda cambiar la arquitectura a una más eficiente. Exacto. No te digo que no. Con la arquitectura cuántica, pero ¿hace cuánto que vienen con la arquitectura cuántica? Con las computadoras cuánticas. Ya ni sé cuándo empezaron con lo que es la computadora cuántica, ya ni sé si hay Creo que computadoras más de cuánticas. 10 15 años. Y hay, Creo hablando, que una, accesibles. dos, es que está Ujú, bajo investigación, profesora. ujú. Y ahí estamos. Y ahí seguimos. O sea, es algo hipotético. No te digo que no. Obviamente lo están investigando. Obviamente, del mismo modo que ustedes, siempre hubieron investigadores que dijeron, ¿por qué von Neumann? Yo quiero encontrar otro tipo de arquitectura y me voy a poner a investigar. Llevamos de los años 40 acá. O sea, estamos en el 2024 con arquitectura von Neumann. Capaz, porque encima no es solamente investigar, desarrollar, o sea, tiene que funcionar. Tiene que funcionar y tiene que funcionar en cualquier eh, elemento, es decir, tiene que funcionar, por decirlo de una forma, tiene que funcionar en el polo norte, en el polo sur y en el Ecuador. Hablando de ambientes, por ejemplo, El frío tema es extremo. que creo que las computadoras cuánticas no funcionan con ceros y unos y la disipación y generan muchísimo calor, creo que era por eso uno de los problemas del tema de la computadora cuántica y que el valor, por decirlo así, si fuese cero y uno, puede ser cero y uno a la vez. Ese era el tema, Uh uno -huh. de los problemas, creo. Si No no es hay, que la estoy pifiando. no te sabría decir, tendríamos que investigar computadoras cuánticas, tendríamos que ver, pero te vuelvo a repetir, para que se considere que pueda llegar a reemplazar dentro de lo que es la arquitectura, tiene que poder hacer lo que hace la arquitectura von Neumann.
¿Se entiende? Es decir, eh, tiene que funcionar para cualquier computadora. Tiene que funcionar para una clon, tiene que funcionar para una Intel, tiene que funcionar para una Mac, tiene que funcionar para, no sé, para una Core i50, no sé cuántos están los Core, o sea, los Core i. ¿Se entiende? Es decir, ¿se está investigando? Sí, es verdad. Todos los años me salen con el mismo planteo. Llevo dando 15 años la materia y durante 15 años me plantearon la máquina cuántica. Y no hay una máquina cuántica al día de hoy. O sea, está la que se está investigando. Te creo que haya tantas máquinas intentando ser ¿cómo es? Intentando ser máquinas cuánticas. Te creo que en Estados Unidos haya un par, te creo que allá en los Emiratos Árabes haya otra, te creo casi que en todo lo que son ciudades del primer mundo, te creo que en Japón, China, Corea, todo eso allá que están súper desarrollados, lo estén investigando, pero no llegan a reemplazar hoy en día a Según lo que estoy viendo acá, dice que Estados Unidos y China tienen, son las que mayor acaparan en esa parte. Y después tenés Australia, Alemania, Francia, Reino Unido, Rusia, Canadá, Japón, Corea del Sur, que son los que están invirtiendo en la parte de desarrollo de tecnologías cuánticas. ¿Tienen la máquina cuántica o están invirtiendo, o sea, dando plata para que alguien lo investigue? Eh, Acá, según lo que estoy viendo, tengo que investigar un poco más. Dice que IBM lanza un ordenador cuántico más potente con 433 qubits. Ajá, Tendría que ver, corroborar. Juan, tendríamos que ver, capaz que salga. Miren el nuevo Ahí Pac-Man. está. IBM tiene más de 20 ordenadores cuánticos en todo el mundo. Ajá, 20. ¿Cuántos ordenadores hay en todo el mundo? ¿Se Más que entiende? personas. Yo no estoy diciendo de que no, yo no, o sea, no piensen de que yo estoy en negación, de que yo digo que lo mejor del mundo es von Neumann. No, yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es que al día de hoy, 22 de mayo, en la arquitectura por defecto de todos los ordenadores es von Neumann. ¿Mm? Que más del 90% en el mundo de cualquier tipo de ordenador es von Neumann. Y cuando yo les digo ordenador, cuando yo digo arquitectura de von Neumann, les vuelvo a repetir, no es solamente la computadora, no es solamente o sea, no es solamente la notebook, no es solamente la PC de escritorio, estoy hablando de celulares, estoy hablando de lavarropas, estoy hablando de todo lo que tenga que tener una programación de autos, o sea, todo está basado en lo mismo, todo hay un procesador que se conecta por buses, que se conecta a lo que es la memoria, que tiene dispositivos de entrada-salida. ¿Es así o no? O sea, todo tiene un procesador, todo tiene una memoria, todo tiene dispositivos de entrada-salida y todos están conectados por buses. ¿Me faltó algo dentro de lo que es la arquitectura de von Neumann? No, eso no. ¿Se entiende, chicos? Mm, Ojalá yo viva para ver las computadoras cuánticas algún día, pero como que acá estamos muy lejos que yo llegue a eso. Seguimos. Los tipos de memoria que podemos tener son las semiconductoras, magnéticas o las ópticas. Las magnéticas prácticamente son las que se dejaron de usar porque cuando hablamos de ópticas y magnéticas estamos hablando de todo lo que era la parte de CDs y demás. Dentro de las características físicas tenemos las memorias volátiles y no volátiles. Básicamente, las volátiles son memorias que se van a borrar
cuando no tengamos alimentación eléctrica. Es decir, apagamos la computadora y automáticamente se van a borrar. Obviamente, todos los que son memorias magnéticas son memorias no volátiles. Las memorias semiconductoras pueden o no ser volátiles, es decir, pueden guardar la información o no. También tenemos memorias no borrables, es decir, que no pueden ser alteradas, que en este caso estamos hablando puntualmente de la ROM. La memoria de solo lectura. Esta memoria básicamente no puede ser alterada, es una memoria semiconductora. Dentro de la ROM, ¿qué tenemos grabado? ¿Qué información hay dentro de la ROM? Exactamente. ¿Se puede borrar la ROM? Es un no se puede borrar la ROM, pero... Profe, se- no se puede, pero se puede corromper la ROM, por eso se Ah, hace se puede después el... quemar. O sea, la BIOS no se puede borrar, porque si borramos y no la podemos recuperar, perdimos la máquina. Así de sencillo es. La ROM es la memoria de solo lectura. La teoría indica que no se puede borrar. En la práctica, muchos lo han intentado. Muchos han intentado actualizarla, como ahí vi que pusieron en el chat. Es verdad. Yo diría que si van a actualizar la BIOS, le prendan una vela a todos los santos. A santo que crean, a santo que no crea, no sé, le prendan vela a la Pachamama, porque donde llegan a actualizar la BIOS y la BIOS queda corrupta, les quiero ver. Básicamente pierden la computadora. Profe, o sea, la BIOS se puede actualizar, reprogramar, todo eso, pero No, no tiene que, o sea, no tiene que haber un corte de energía, por decirlo así, no tiene que haber una interrupción en el proceso, porque si no se corrompe y hay que como hacer un reseteo, por decirlo así, no, un reseteo, borrar toda la información y cargar todo de nuevo, pero con un exacto, programa externo, una computadora externa que tenga un adaptador exacto. para otra. Tener que llevar a alguien que te lo recupere, porque nosotros no tenemos forma de recuperar una BIOS. Pero, a ver, no es solamente que no se te corte la luz, no es solamente que no se te interrumpa el suministro eléctrico, no es solamente eso. Vos le puedes poner USB todo, pero ¿y si se te bajó corrupta la actualización? ¿Y si la actualización que bajaste de la BIOS, porque obviamente no te vas a ir a comprar, la vas a bajar de internet y te van a decir que esa es quiero suponer que vas a buscar la BIOS, la actualización de la BIOS en páginas oficiales, que vas a buscar la actualización de la BIOS cuando tu computadora te diga que tenés que actualizar la BIOS. No vas a ir a actualizar la BIOS por actualizar la BIOS, nomás, nada más. Lo vas a hacer bajo un cierto criterio lógico. ¿Qué pasa si un bit te bajó mal? ¿Qué pasa si justo tuviste un microcorte y te bajó corrupta la actualización? Y vos tuviste todos los recaudos del mundo, vos tuviste todas las intenciones del mundo de tener. Tuviste UPS, tuviste estabilizador, tuviste grupo electrógeno, todo lo que vos quieras. Pero tu actualización bajó corrupta. ¿Te arriesgarías? Por eso le vuelvo a repetir. La ROM es memoria, solo lectura. Profe, La ROM. el, el que no arriesga no gana. Y el que arriesga mucho va a perder mucho. O sea, Son cosas que pasan. Son cosas son que pasan. cosas, te soy sincera, mira que yo he sido loca, mira que a mí me gusta meter mano en lo que es la computadora, pero nunca llegué a actualizar una BIOS. Siempre le tuve, ¿cómo decirlo? Un, un cierto cuidado con eso. ¿No? ¿Estamos? La ROM, memoria solo lectura. Mi BIOS, mi vida.
Básicamente, medir lo que es la velocidad del procesador, o sea, medir la performance de lo que es un programa en una computadora, no solo va a depender de lo que es la velocidad del procesador, sino de lo que es el sistema de memoria para alimentar los datos al procesador. Es decir, ustedes pueden tener el mejor procesador del mundo, pueden tener el último procesador, pero si su sistema de memoria falla, van a tener retardos en lo que es la devolución de la información. Básicamente, en este caso, lo que interesa mucho son los distintos niveles de caché. Básicamente, tenemos de vuelta lo que es la palabra de la memoria, que va a devolver un bloque de datos, donde va a tener una cierta longitud. Esa longitud puede ser B, que va a contener la palabra que está expresado en nanosegundos. Esos nanosegundos, es decir, el tiempo que me devuelve esa palabra, es la latencia, que es la tasa en la que los datos bombardean al procesador. Es decir, la latencia es el tiempo en el cual los datos llegan a lo que es el procesador puntualmente. Es decir, es el ancho de banda que nosotros tenemos. Para que entiendan más o menos lo que es la latencia y el ancho de banda, vamos a hacer una analogía. Vamos a compararlo con una manguera de bomberos. Básicamente, la latencia y el ancho de banda van a ser conceptos muy diferentes. Y haciendo la analogía con lo que es la manguera de bomberos, les dice que cuando ustedes, el bomberos, van a abrir, tienen que apagar un incendio. Se le incendia la casa y tienen que apagar. Conectan la manguera y la abren. Entre el momento en que el agua sale de la llave hasta que llega afuera y el hidrante, o sea, desde el momento en que el hidrante se abre y el agua sale, efectivamente, pasaron 2 segundos. Solamente 2 segundos. Esos 2 segundos es su latencia. Ahora, una vez que ustedes abrieron, una vez que ustedes tienen al máximo abierta la manguera de bomberos, la cantidad de litros por segundo que son liberados es su ancho de banda. Quiere decir que si la manguera libera 1 litro por segundo, su ancho de banda es 1 litro por segundo. Entonces, ¿qué es lo que van a buscar? Mayor presión en el agua, ¿no es cierto? Es decir, ustedes tienen que apagar el fuego, tienen que tener mayor ancho de banda, es decir, necesitan mayor presión del agua, ¿no es cierto? No necesitan que la latencia sea rápida, o sea, no necesitan que la latencia, no necesita que cuando abran el hidrante, automáticamente, o sea, no tarde nada. O no, ustedes no necesitan eso. Ustedes lo que necesitan es la presión, ustedes lo que necesitan es el ancho. ¿Cuántos litros por segundo? ¿Cuántos bits por nanosegundo puede transferir la computadora? Eso es lo que realmente interesa. Es decir, a mayor incendio, cuanto mayor es el incendio, cuanto mayor es mi necesidad de obtener información, ustedes lo que van a buscar es un flujo mayor, es decir, una manguera, el canal que van a querer que sea más grande y a su vez van a querer que pueda liberar mayor agua, ¿no es cierto? Es decir, van a buscar mayor ancho de banda, no van a buscar más velocidad, porque la latencia va a ser la misma. Por eso es importante el cuánto es los bits por nanosegundos, acá dice por segundo, cuántos es los bits que puedo transferir en un tiempo determinado. Eso es lo que a mí realmente me interesa cuando hablamos de memoria. Entonces, considerando todo esto, considerando la jerarquía de memorias y considerando algunas limitaciones, lo que buscamos es la mejor performance dentro de lo que son las memorias que lleguen a equipararse con el procesador. Es decir, lo que buscamos con el tiempo de memoria es que la memoria no retrase la tarea del procesador. Es decir, que a medida que el procesador esté ejecutando las instrucciones, que no tenga que esperar para que la memoria le dé las otras instrucciones que necesita. Es decir, que tanto el procesador como la memoria trabajen en simultáneo y al mismo tiempo.
que el procesador no espere a lo que es la memoria. ¿Mm? A medida que tenemos la jerarquía, tenemos que considerar el equilibrio entre lo que es la capacidad, el tiempo de acceso y los costos. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasa? Cuanto más rápida es decir, cuanto más rápida es mi memoria, por ejemplo, la caché, mayor plata, es decir, mayor costo voy a tener por bit de transferencia. Cuanto más grande es decir, a mayor capacidad, cuanta más memoria tenga, voy a tener un costo menor por bit. Pero cuanto mayor capacidad tenga, va a redundar en que mi acceso va a ser más lento. ¿Por qué? Porque tengo mayor cantidad de bits para buscar. Básicamente todo se reduce a la cantidad de bits que voy a buscar. ¿Mm? Todo se reduce a lo que es el costo por bit. Básicamente todos queremos que las computadoras sean veloces, pero alcanzar los requerimientos hay que usar tecnologías más caras y relativamente con menor capacidad. Al usar la jerarquía, cuando vamos descendiendo de la punta de lo que son los registros hacia la base de la pirámide, va a ir decreciendo lo que es el costo por bit. Es decir, el costo de almacenamiento del bit va a ser menor, va a aumentar mi capacidad de almacenamiento. Al aumentar la capacidad de almacenamiento, va a aumentar el tiempo que me demanda el acceso y va a decrecer la frecuencia con que la memoria va a acceder a lo que es el procesador. Es decir, perdón, a lo que el procesador accede a la memoria, mejor dicho. ¿Mm? Básicamente ahí tenemos lo que es la jerarquía de las memorias. Fíjense que allá arriba de todo tenemos los registros. ¿Mm? Esos registros son los que están directamente en el procesador. Después de eso viene lo que es la L1, que está dentro de lo que es la SRAM. La SRAM es la memoria caché propiamente dicha. La RAM es la memoria principal y la SRAM es la memoria caché. Después, perdón, la SDRAM es la memoria principal. Son los 3 niveles de caché que tenemos. ¿Mm? Después de eso tenemos toda la parte de memoria principal, que es la SDRAM. Después vamos a tener todo lo que es el almacenamiento secundario, es decir, ya estamos hablando de los discos duros. Y en la base de la pirámide vamos a tener todo lo que son almacenamientos secundarios. ¿Mm? En este caso les pone como sistema ficheros, servidores web, ahí viene a entrar todo lo que es memoria externa, por ejemplo, cinta, disco externo, USB. Todo eso básicamente está en la base de la pirámide. ¿Mm? En la base se encuentran todos los que son los dispositivos de almacenamiento masivos, es decir, que tienen grandes capacidades de almacenamiento, son más lentos y son más baratos por byte. Fíjense que las memorias, los discos, antiguamente eran de 80 GB, lo más grande que había, y hoy estamos hablando de discos de 2, 3 terabytes. ¿Mm? A un costo ínfimo, si nos ponemos a considerar lo que es la capacidad de almacenamiento. Y a medida que nos vamos deslizando para arriba, es decir, a la punta de la pirámide, tenemos los dispositivos que son más pequeños, más chiquititos, justamente también por el tema de la energía que no se sobrecaliente y demás. Almacenamientos más pequeños, son más rápidas, es verdad, son muy rápidas, pero son más caros en lo que es el costo del bit. ¿Por qué? Porque buscar tener la velocidad es lo que me hace que varíe mi precio. ¿Mm? Las memorias caché, le vuelvo a repetir, son rapidísimas, pero son extremadamente caras. No voy a pensar en construir por el precio de la caché, en construirla como memoria principal, por ejemplo. Si tienen mucha plata, ni siquiera Bill Gates tiene así, claro, lo pueden llegar a considerar. Pero también tenemos que hablar un tema del material, también tenemos que hablar de lo que es la circuitería. Las memorias son flip-flop,
o sea, son todas memorias secuenciales, todo lo que implica tanto la circuitería como los accesos, todo eso hay que considerar, por eso son los costos que tenemos por bit. ¿Mm? Ahí está lo que les estaba diciendo. Básicamente, la tendencia es lo que se está buscando, por eso también el tema de los discos en estado sólido, es que las memorias secundarias, principales, perdón, estén ubicados en lugares más cercanos a los procesadores o más cercanos a los que son recientemente accedidos. Entonces, el costo que me lleva a mí buscar la información es menor. La caché tiene la copia de algunas de las palabras actualmente leídas. ¿Mm? Ahora, este es otro ejercicio que vamos a resolver. ¿Mm? No es difícil, chicos. Toda la parte de memoria es un práctico extremadamente fácil. Mucho más fácil incluso que el de sistema de numeración. Ahí le dice que tenemos una memoria y esa memoria tiene dos niveles. En el nivel 1 tenemos 1000 palabras y para acceder a esas palabras tenemos un tiempo de acceso de 0,01 microsegundo. Está mal puesta la coma. La coma tiene que venir acá. Eso voy a arreglar. 0,01 microsegundo. Y el nivel 2 tiene 100.000 palabras y tiene un tiempo de acceso de 0,1 microsegundo. Entonces, si la palabra que queremos acceder está en el nivel 1, entonces va a accederse directamente, porque acuérdense que el nivel 1 es el que está más cercano a lo que es el procesador. Si a diferencia de eso se encuentra en el nivel 2, tenemos que considerar el tiempo que me va a llevar pasar del nivel 2, pasar al nivel 1. ¿Mm? Básicamente lo que vamos a ignorar es que el procesador, el tiempo que el procesador determine si está en el nivel 1 o en el nivel 2. Ahí está el ejercicio. Cuando hablamos de memoria caché, que es este caso, por ejemplo, que estamos hablando, vamos a tener un tiempo de acceso promedio a lo que es la memoria en dos funciones. Lo que vamos a tener es una función que le denominan como el hit ratio de H, donde el hit o el miss son consideradas ganancias o pérdidas. Un hit es una ganancia de H. Ratio es una métrica que se utiliza para lo que es el rendimiento, para evaluar la eficiencia del almacenamiento en lo que es la caché. Y dentro de lo que es la memoria caché, lo que siempre buscamos es tener hit, es decir, siempre buscamos tener ganancias. H se define como la fracción de todos los accesos, es un promedio de los accesos que hemos tenido a memoria, que son encontradas en la caché. Entonces, si la palabra que nosotros estamos buscando está en la caché, tenemos una ganancia, tenemos un éxito, es decir, tenemos un hit. Si no es así, tenemos un miss. El miss viene a entenderse como una pérdida. Eventualmente los benchmarks lo que evalúan son esto justamente, las ganancias y las pérdidas que van teniendo para acceder a las memorias. ¿Por qué si no está en la memoria es una pérdida de tiempo? Porque va a tener que ir a la memoria, buscar el dato, traerlo, almacenarlo en el caché y recién va a tener que mostrarlo. Es un tiempo extra que va a tener que tener. Entonces, T1 y T2 son los tiempos de acceso a las distintas memorias. Acceso a las memorias. El tiempo de acceso para el nivel 1 es el más cercano. O sea, si está en el nivel 1 es el más cercano al procesador, por lo tanto es menor tiempo de acceso. Suponemos que el 95% de los accesos a la memoria se encuentran en el caché. Es decir, tengo un hit, una ganancia de 0,95. Entonces, el tiempo que a mí me va a llevar a acceder a una palabra que se encuentra dentro de lo que es la memoria va a ser 0,95 por 0,01 microsegundos
acuérdense que ese es el tiempo de acceso de la memoria 1, por 0,05, o sea, más 0,05 por 0,01, o sea, el tiempo de acceso de la memoria 1 y la memoria 2. Esto es acceso a la memoria 1, acceso a la memoria 2. ¿Y quién me dice qué es esto? ¿Quién me dice que es el 0,05? ¿Quién se arriesga? Hoy me estaban diciendo, profe, el que no arriesga no gana. Exacto. ¿Y cuál es el miss ratio? Nosotros lo que queremos es acceder que este 0,95 sea igual a 1. Entonces, 0,95 es mi ganancia, mi hit, por la velocidad al microsegundo de la memoria 1, o sea, de la que está más cercana al procesador, más 0,05, que fíjense que si 0,5 le suman al 0,95 le va a dar 1. Este 0,95 viene a ser el miss. Es decir, hagan toda esta operación y le va a salir que acceder a la palabra que se encuentra en la memoria va a tardar 0,015 microsegundos. O sea, el 0,05 es la latencia entonces. ¿No? El miss, la pérdida. Este 0,5 es si consideramos de que la palabra no está en la caché. Tengo un 0,05% que no está. Fíjate que el 95% de todos los accesos a la memoria están en la caché. Eso es un hit. Pero ¿y qué pasa si justo la que quiero buscar no está? Tengo que considerar. Este. Ese sería el 5% entonces. El 0,5, exacto. El 5% que me falta para llegar al 1. Pero ese porcentaje que suponemos que es 95% puede ser más, puede ser menos. Lo ideal es que sea más, pero puede llegar a ser menos. Lo más probable es que cuando inicies tu máquina, al principio, cuando recién inicias, ese 95% sea 1%. O sea, sí, 1%, O 0,01%. sea, cero prácticamente. O sea, tenga el administrador de tareas, por Hablando decirlo de así, para poder probabilidad, abrirlo. pero no existe. Siempre hay una probabilidad, pero sí, es el 0,0. Podríamos decir que es el administrador de tareas lo que está en la caché. Exacto. Igual, todo lo que la computadora necesita levantar para que tu sistema operativo funcione. Todo eso automáticamente lo va a poner en la caché. Por eso, pero no va a ser el 95%, va a ser como mucho un 5% o algo así. Va a ir aumentando a medida que vos vayas usando la computadora. A mayor uso de la computadora, mayor va a ser que tu caché va a almacenar más. Esto quería preguntar, profe, ya que estamos hablando del caché y todo eso. La parte de datos temporales, cuando nosotros ponemos porcentaje temp de temporales, porcentaje, nos abre una carpeta donde están algunos archivos temporales de los programas que hayamos abierto o que tengamos abierto. ¿Eso dónde se guarda? ¿En la caché o dónde? Esa es una carpeta virtual que te creo. O sea, sí, básicamente es la memoria caché. Y ese está dentro del System 32, no me acuerdo toda la ruta. Es un almacenamiento virtual. Pero eso estaría cargado en la RAM Básicamente la caché. porque eso estaría cargado en la RAM porque pesa, y a veces que puede llegar a pesar hasta 1 GB. Lo que pasa es que no es necesariamente la información que está grabada en la memoria caché. Dentro de lo que son los discos, lo que es la memoria principal, o sea, dentro de lo que es el funcionamiento, pero acá ya estamos hablando del funcionamiento de Windows.
Windows muchas veces lo que hace es, para no saturar, acuérdate que tu caché es muy chica. ¿Cuánto puede llegar a tener una caché hoy en día? Como mucho. Estamos hablando de megabits. Es muy chica. Entonces, dentro de tu caché no puede llegar a almacenarse mucha información. Entonces, dentro de lo que es la programación de Windows, y es que tienen Windows, lo que hace Windows es crea una carpeta oculta, porque no está visible, dentro de lo que es una carpeta virtual, dentro de lo que es otra carpeta. Es decir, estamos hablando de que para acceder a esa carpeta virtual tienen que entrar a 20 archivos más o menos. El camino es muy largo. Y lo que hace es guardar información de los archivos que ustedes fueron accediendo. Es decir, guarda temporalmente, el sistema operativo va guardando la información. Esto es base de datos propiamente, o sea, no es necesariamente base de datos, pero se ve mucho en lo que son las bases de datos. O Me sea, por pasó, eso recomienda que cuando tenés mucho tiempo en la computadora y te empieza a andar lento, elimines los datos temporales. pero ojo, tenés que controlar qué datos tenés en el temporal, porque no es solamente, o sea, los temporales están guardados ahí por algo. Te estaba por dar un ejemplo. Me pasó que tenía instalado un sistema de control de librería donde yo iba cargando todas las cosas que se iban comprando. Una virome, un lápiz, una regla. Yo tenía hermoso cargado mi sistema de librería. Apagaba la computadora, iniciaba y tenía toda la información disponible. Estaba todo. Yo quería sacar reportes, estaba todo. Todo perfecto, funcionaba de maravilla. ¿Qué pasa? Tuve un pequeño problema, tenía que reinstalar el sistema, el programa. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se hace backup de la base de datos. Tengo acceso a la base de datos, hago el backup de la base de datos total. Reinstalo el programa, levanto la base de datos y el sistema tiene que andar, ¿no es cierto? Porque todo va a ser lo mismo. Doy el mismo acceso, todo. Probé, menos mal que probé antes. No es que probé, realmente abrí la base de datos, la ejecuté a la base de datos y miro, y mi base de datos estaba vacía. No tenía nada grabada en mi base de datos. Pero yo ejecutaba mi programa y estaban los datos. O sea, estaba toda la información. Yo apagaba la computadora, la prendía y toda la información estaba ahí. Para mí, transparente. O sea, para cualquier otra persona, la información estaba grabada en la base de datos. No, a Windows, por algún motivo, se le ocurrió, después le digo cuándo ocurre esto. A Windows, por algún motivo, se le ocurrió que mi base de datos la iba a guardar en esta carpeta temporal, en ese tem. Obviamente, una carpeta virtual que la crea Windows, oculta. Es decir, buscándola no la van a encontrar. Tienen que ir precisamente, tienen que buscar en internet cuál es la dirección larga. Estoy hablando de la carpeta oculta virtual. Tem. Ahí encontré mi base de datos, la copié, saqué esa base de datos, probé en otro lado y me levantó todo mi sistema operativo. O sea, me levantó todo mi sistema completo de sistema de librería. ¿Alguien me sabe decir por qué me hizo esto el sistema? ¿Será porque el propio programa habrá tenido una configuración o en el código del programa habrá dicho, búscame la memoria más rápida o algo así para que guarde los datos ahí? No ejecuté como administrador. Cuando iba a ejecutar el programa, vieron que siempre les dicen, ejecuten como administrador. Es por No esto. creo un archivo. Exacto. Ejecutame, yo soy el administrador de esta máquina, quiero que me ejecutes este programa. Ejecutar como administrador. Todos los problemas se solucionaron desde el momento en que empecé a hacer clic derecho, ejecutar como administrador. En ese momento, la computadora empezó a respetar la configuración que tenía el programa. Y a partir de ese momento no tuve más problemas. Mi base de datos estaba grabada donde yo le había dicho que esté en la base de datos. Con el programa, obviamente. Entonces, cada vez que tenía que reinstalar, sacaba la base de datos, borraba todo, instalaba desde cero el sistema, el programa,
y solamente copiaba la base de datos, reemplazaba la base de datos que estaba y tenía todo mi sistemita andando. Pero eso que voy a decir ya es un tema de Windows. ¿Entendés? O sea, Windows internamente dice, a este le vamos a hacer más rápido, le vamos a mandar allá en una memoria virtual, entonces es más rápido de acceder y le damos más rápida la información. Pero no es la caché. ¿Se entiende? Ahí tenemos lo que es el hit entre lo que es la suma del tiempo de la memoria 1 y la memoria 2. Tenemos que considerar también lo que es el principio de localidad de referencia, cuando al ejecutar los programas, la referencia a la memoria del procesador tienen que estar juntos. Es decir, no es ideal que las instrucciones se guarden en la dirección 1, o sea, que mi instrucción esté en la celda 1, por ejemplo, por decir, más o menos para que se den una idea, y que mi dato esté en la celda 9.500.050. Es decir, el principio de localidad hace referencia a que tanto las instrucciones como los datos estén juntos o los más cercanos posible. Acá ya entra a jugar lo que eran los loops o las subrutinas que ustedes hicieron con Walter. Básicamente es una pequeña referencia a un conjunto de instrucciones. Esto es lo mismo que ocurre cuando tienen que acceder a los datos que se encuentran almacenados en las tablas y en los reglas. Dejamos acá, chicos, porque ya es la hora. Nos llegó la hora. A ver. Ah, no. Ya terminamos. Ahí no, ya está la... Le dejo ahí más. Básicamente, si estos datos que se encuentran almacenados de forma cercana no van a cambiar, básicamente se puede llegar a considerar que son referencias fijas a lo que son las memorias. Es decir, cuando tengan que buscar esa información siempre van a saber dónde está porque es una localización fija. Básicamente, esto permite una jerarquía dentro de lo que es el acceso por los distintos niveles y va a ir bajando a medida que se va llegando a lo que es el nivel superior. Las memorias van a tener distintos niveles. Por ejemplo, una memoria que tenga 2 niveles, donde en el nivel 2 tienen todas las instrucciones de los datos, van a, generalmente los que se están usando van a estar temporariamente en el nivel 1, donde cada vez que se quiera acceder, van a ser llevados al nivel 2. ¿Se entiende? Es decir, van a estar todos guardados en el nivel 1 porque es más rápido accederlo, pero cada vez que los quiera utilizar, se van a llevar al 2 para poner nuevos datos, es decir, para ir liberando. Generalmente todos los accesos van a ser a un nivel 1, es decir, todos los datos que yo quiero acceder más rápido van a estar grabadas en lo que es el primer nivel. Esto se puede aplicar básicamente a todo lo que son los registros internos, la caché y la memoria principal. Básicamente la memoria principal es una memoria más pequeña, más rápida, es decir, la caché es una memoria más rápida y más pequeña, y esta caché no es visible por el programador. Es decir, ustedes cuando programan, no hay forma de que puedan acceder a ella. Son volátiles y con una tecnología semiconductoras. Todo lo que son los datos, generalmente son almacenados en lo que es la memoria externa, o secundaria o auxiliares, por ejemplo, los discos, los cintas, y se utilizan para almacenar todo lo que son los programas y los datos que usualmente son visibles al programador. Es decir, todos ustedes cuando vayan a programar van a poder tener acceso a toda la información que se encuentra almacenado en lo que es la memoria externa, o memoria secundaria o memoria auxiliar. Acá está lo que yo te decía. El disco generalmente también es como una extensión de la memoria principal, donde, como la memoria caché es muy chica, la memoria principal lo que hace es genera una memoria virtual
esa memoria virtual es tu temporal, tus archivos temporales. ¿Mm? Esa es una técnica, es un tipo de, o sea, la programación interna, los procesadores ya vienen, y lo que hacen es, como la caché es muy chica, utilizan una memoria virtual para mejorar lo que es el rendimiento y la performance. Generalmente también se puede utilizar partes del disco, es decir, parte de la memoria principal, como un buffer, para tratar de mejorar lo que es el acceso a discos. ¿Mm? Y con eso estamos, chicos, con todo lo que es un subsistema de memoria en general, solamente memoria en general. El lunes vamos a empezar y vamos a ver memoria caché y el práctico, es decir, por lo menos le voy a dejar el práctico para que lo inicien. El martes y el miércoles de la semana que viene, el martes principalmente, vamos a terminar memoria caché, vamos a terminar el práctico y tenemos que ver lo que es memoria interna. Memoria interna es, estamos hablando de esto: la RAM, la ROM, la PROM, la EPROM, la EEPROM y la memoria flash. ¿Mm? De esto no hay práctico, solamente por eso les quiero dar el lunes, quiero dar memoria caché con el práctico. Y esto vamos a ir viéndolo en forma teórica. ¿Estamos, chicos? Yo estoy moviéndome como que ustedes están viendo y solamente veían mi presentación, ¿verdad? Sí. Bueno, está. ¿Llegaron a ver todo? Sí, Sí. Dale. ¿Estamos, chicos? Nos vemos el... Ay, mentime que me gusta. Linda la clase. Gracias, chicos. Nos vemos el lunes. ¿Mm? Presencial. Acuérdense que los lunes todo presencial. Ahí voy a tratar de estar mejor ya de mi garganta. Ok, profe. Chao, chao. Que tenga muy linda noche y se mejore.